Hemos estado hablando de esta serie de amar lo que Dios ama, y hemos estado hablando de diferentes aspectos que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, de que Dios se apasiona por ellos, insiste en ellos. Y estuvimos hablando acerca de la intimidad, de cómo Dios ama la intimidad con cada uno de nosotros, tener una relación personal y cercana, frecuente y poderosa. También estuvimos hablando acerca de la iglesia. Tú y yo, al reunirnos hacemos iglesia, y Dios, Jesucristo, estableció su iglesia y Él está edificando, y la iglesia es clave para lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Bueno, todos estos. Estuvimos hablando también de los perdidos, cómo Dios tiene una pasión por todos aquellos que no lo conocen, que están apartados de lo que Él es y de lo que Él dice y manda, y Dios tiene una pasión por ellos, los ama y quiere atraerlos a Él, y usa a su iglesia para predicarles las buenas noticias del evangelio. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de su reino, el reino de Dios que llegó con el Rey Jesucristo, y cómo el reino de Dios es actual, pero también es futuro, como vamos a ver el día de hoy. Y estuvimos también hablando del pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios, y Dios lo ama y lo va a restituir, a rescatar, y bueno, sigue bendiciendo a su pueblo, y Él bendice a todos aquellos que bendicen a Israel. Hoy estábamos cantando, ¿no? Yeshua. Yeshua es el hebreo de Jesús, y entonces decimos Yeshua porque si de repente hay un judío, dicen, ok, tú también estás, o sea, un judío mesiánico también dice, estamos adorando al mismo Señor y Rey. Ahora, vamos a hablar hoy acerca de este tema, amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si te des cuenta, en los cantos estuvimos insistiendo, cantando acerca de aquel que viene, ¿sí? La Biblia dice que viene en ese caballo blanco, y que viene desde el cielo y viene a reinar aquí en la tierra. Y sin duda, la segunda venida de Cristo es uno de los temas preferidos de Dios, y de hecho tiene que ver con cada uno de estos, como vamos a ir insistiendo ahorita. Aquel Dios que conoce, o sea, nuestro Dios que conoce o sea, todos los tiempos, y conoce el final, o sea, el principio y el final, está deseoso no solamente de enseñarnos y mostrarnos de dónde venimos, sino que Él nos muestra a dónde vamos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando de ese futuro, ese futuro profético hacia donde cada uno de nosotros está caminando. Entonces, aquel que conoce el final desde el principio está deseoso de hacernos saber lo que viene. ¿Entiende esto? Cuando estudiamos la Biblia, vemos una y otra vez hablar este libro de los últimos tiempos, de la segunda venida de Jesucristo, porque ese es el final del libro, ¿no? O sea, el final del libro es el libro de Apocalipsis, y este libro ha sido escrito por muchos autores, pero inspirado por el Espíritu Santo. Y si tú escribes un libro, pues todo lo que escribes tiene que ver con el final, ¿no? Con el último capítulo. O imagínate que metas un capítulo que no tenga nada que ver con la historia, pues no, o sea, lo haces coherente. Por eso tú y yo podemos descubrir a todo lo largo de la Biblia cantidad de información acerca de los últimos tiempos. Hay 150 capítulos en la Biblia, 150 que hablan específicamente y claramente de los últimos tiempos, el día del Señor, que es ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y por la extensión de estos capítulos, o sea, abarcan una cuarta parte de la Biblia. Entonces, fíjate, ¿tú crees que aquel que le dedica una cuarta parte a su libro no es un tema importante para él? Porque si dijeras, es una sola hoja, bueno, todo lo que está escrito en la Biblia es importante, y aun si fuera una sola hoja es importante, pero cuando tú ves que una cuarta parte del libro de la Biblia habla acerca de los últimos tiempos, como que dices, se me hace que a Dios sí le interesa este tema y quiere que nosotros lo amemos y lo entendamos. Este mensaje, durante los siglos de la historia de la iglesia, ha sido un mensaje que a veces es controversial y es difícil de entender, y a veces ha causado diferentes sentimientos en la iglesia, y muchas veces eso ha llevado a que lo estudiemos o lo hablemos poco. Pero debe ser todo lo contrario, debe de ser un tema familiar
y común. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, es un profeta, es el último libro, Apocalipsis, y fíjate lo que dice, y yo creo que es una bonita ilustración de qué significa hablar de estos temas. Apocalipsis 10, versículo 8, dice así: la voz que oí del cielo volvió a hablarme y me dijo: ve y toma el libro abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Y yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito, y él me dijo: aquí lo tienes, cómetelo. Esto de comértelo es así como que haz lo tuyo, ¿no? Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo lo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí, y en mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí me amargó el estómago. Y se me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Tienes que hablar del tema. Entonces, se me hace una buena ilustración de lo que es hablar el tema. Primero necesitamos profundizar en él, necesitamos comerlo, ¿sí? Y después, sí es un tema interesante porque tiene su parte dulce, pero tiene su parte difícil de hablar de este tema, porque el regreso del novio pues es dulce para la novia, pero él viene con juicio, ¿sí? Y esa es una parte difícil. Y es un tema que tenemos que profetizar, tenemos que estar hablando continuamente de este tema. Entonces, hay que profundizar, hay que comerlo y hay que enfrentarlo. Quiero hoy comenzar hablando de unos términos, unas palabras que quizá cuando estudias el tema de los últimos tiempos las vas a escuchar, y la idea es que las puedas saber qué significan, ¿no? Porque a lo mejor dices: mira este libro acerca de los últimos tiempos, y lo primero que dice la parusia de nuestro Señor Jesucristo, y tú dices: ¿la para qué? ¿No? Entonces vamos a algunos términos. Primero, parusia, ¿sí? Esta es una palabra griega que significa presencia, llegada o venida. Y entonces en la antigüedad se decía la parusia de alguien muy notable. Entonces dice: alguien muy notable, parusia, o sea, va a venir. Y entonces ahora lo usamos para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto algunos quizás están diciendo: ¿que Cristo viene por segunda vez? Sí, sí viene por segunda vez. Ahorita vas a escuchar este tema. Entonces, parusia, ¿sí?, significa la segunda venida de Jesucristo. Si lees un artículo que el título dice la parusia, ya es la segunda venida de Jesucristo. Está padre, ¿no? Entonces ya hablas griego, ¿no? Dile al de junto: parusia. Oh, se siente bien, ¿no? O sea, fíjate otra palabra, maranata. Y maranata ya no es griego, ahora es arameo. Y maranata son dos palabras que el apóstol Pablo junta, y estas dos palabras significan el Señor viene, ¿sí? 1 Corintios 16, 22 dice maranata, el Señor viene. O sea, si está traducido en el español el Señor viene, pero si lo ves en el original es arameo, maranata, ¿sale? Y a lo mejor lo has escuchado esta palabra, ¿no? La cantamos. Y entonces, o sea, por ejemplo, ya joven, si tú quieres impresionar a tus papás, entonces la siguiente vez tú puedes orar por los alimentos, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu parusia. Y Señor, maranata. Ya los vas a dejar, pero ahí impresiona. ¿Sale? Entonces, parusia, maranata, dos términos aquí, ¿no? Otro término, concepto, escatología. Porque, por ejemplo, esta es una prédica escatológica que habla de los últimos tiempos. Es la rama de la teología que se ocupa del estudio de los últimos tiempos. Es tan importante este tema que hay una rama de la teología que se dedica a estudiar. Entonces, cuando tú estás, a lo mejor de repente vas y dicen conferencia escatológica. ¿De qué se refiere? De los últimos tiempos. Ahora, ¿qué son los últimos tiempos? Y esto es importante, ¿no? Todavía me pongas la definición de los últimos tiempos, para que no te adelantes a lo que voy a decir. Cuando hablamos de los últimos tiempos, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿Sí? Quizá es la película que viste, ¿sí?, en donde de repente el meteorito va a pegarle a la tierra, o la tierra y el sol ya se apagó. ¿Verdad que viene? A veces hablamos de los últimos tiempos y pensamos, más enseñados por Hollywood que por la palabra de Dios, es cuando todo se termina y todo se acaba. Pues nadie quiere hablar cuando todo se acaba, qué miedo, ¿no? O sea, ya no va a haber tierra y se va a cambiar y vienen los astros y el sol se va a apagar o sea, eso es pura película. Los últimos tiempos, ahora sí pon la definición, ¿sí? Últimos tiempos, definición, últimos tiempos, ¿sí? Fin de un ciclo, una era de un gobierno.
Ese es el concepto bíblico de los últimos tiempos. No es el fin de todo, donde todo se acaba y todo se destruye. No, es el fin de un gobierno. ¿Cuál es el gobierno que hoy ves en el mundo? Y no te estoy hablando de partidos políticos ni nada, no me voy a meter en campaña aquí. Pero, ¿reconoces que hay mal en el mundo? O tú dices, no, todo está bien. No, ¿verdad que las cosas cada vez se ponen peor y tú ves, inmoralidad y ves crimen, injusticia? Ese es el gobierno del mal que está gobernando actualmente en la tierra. Los últimos tiempos es el fin de ese gobierno y el principio del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está bueno. Los últimos tiempos no es el final de todo, es el final de una era, de un ciclo, de un gobierno y el comienzo del mejor gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que reinará aquí en la tierra. Entonces la tierra no se va a destruir, tranquilo, así como que muchos ya descansaron. Ay, qué bueno, ¿no? Porque quiero mucho mi casita y mi jardín y tranquilo, ¿sale? Ahora, va a haber cosas difíciles, va a haber terremotos, y va a haber cosas, pero no, hablar de los últimos tiempos sí es hablar de un fin, pero debemos estar enfocados en un comienzo, que es lo importante. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, es algo que estamos hablando hacia el futuro, hacia lo que todavía no sucede. En la Biblia a eso se le dice profecía. Entonces, la profecía, el único que sabe todas las cosas es Dios. Y entonces cuando un hombre habla de parte de Dios, el término profecía es alguien que habla en el nombre de alguien más. Entonces un profeta en la Biblia es alguien que habla de parte de Dios. Dios conoce todas las cosas, se las revela al profeta y el profeta las habla o las escribe. Entonces, hablar de los últimos tiempos es hablar de profecía pura, ¿sí? Porque no ha sucedido nada de eso. Y entonces estamos hablando de profecía. Definición de profecía: la revelación de la voluntad y los propósitos de Dios a través de hombres inspirados y llenos del Espíritu Santo. Eso es profecía. Hay dos tipos de profecía. Hay una profecía de exhortación, en donde Dios, conociendo algo, exhorta. Por ejemplo, Dios da profecías acerca del pueblo de Israel diciendo: si no se arrepienten van a ser llevados a cautiverio. Es una profecía de exhortación. Y hay otro tipo de profecía que es de predicción. Es una profecía que habla acerca de eventos futuros, porque Dios, que conoce el futuro, lo revela a un profeta. ¿Sale? Ahora, hay una cosa que tenemos que entender para poder hablar de una manera balanceada de los últimos tiempos. Entonces, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis lo escribió Juan. Juan es un profeta. Dios le reveló a Juan y Juan lo escribió. Pero hay algo que tenemos que entender de la profecía. Entonces, por ejemplo, aquí está el profeta, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, lo ponemos, su ojo, su sonrisa, sus pelos largos, porque es profeta del Antiguo Testamento. Entonces, si quieres ser profeta, déjate el pelo largo, ¿sale? Y entonces el profeta lo que está haciendo es como que está viendo, ¿sí?, lo que Dios le está revelando. Y entonces hay algo interesante de la profecía, porque lo que está viendo el profeta, y déjame ilustrártelo así, es como montañas, ¿sí?, de cosas y de eventos que vienen hacia adelante. ¿Nunca te ha pasado que estás arriba de un monte y estás viendo otros montes a lo lejos? El otro día subí la Malinche y estaba yo viendo hacia el Nevado de Toluca y demás, y ves varios montes y de repente está tan lejos eso que tú no sabes exactamente qué monte está primero que el otro. Como que los ves así y no sabes. Entonces cuando tú estás viendo las montañas, tú no sabes, tú ves las montañas, pero no sabes cuál está más adelante que el otro. Y tampoco sabes cuál es la distancia que está entre uno y otro. No lo puedes distinguir por la perspectiva y la distancia. De igual manera la profecía. Cuando el profeta está viendo los diferentes eventos, ¿sí?, que Dios le está revelando y los describe. Pero el profeta no puede distinguir, y lo escribe, y cuando tú y yo leemos profecía, no podemos distinguir qué viene primero
y qué viene antes, ni tampoco podemos distinguir el tiempo de separación entre uno y otro, ¿sí? Así es la profecía. De repente hay profetas que hablan de ciertas cosas, hay profetas que repiten algunas de las profecías, y entonces hay otro profeta que vuelve a hablar ahora de otras profecías, ¿sí? Algunas se repiten, y entonces estamos leyendo los escritos bíblicos y estamos viendo toda esta información, ¿sí? De lo que los profetas están viendo, y podemos distinguir los diferentes eventos, ¿sale? Y entonces le puedes poner el número que quieras a los eventos, pero no puedes ponerle el orden a los eventos, porque Dios decidió revelarlo así. ¿Entiende esto? La profecía es revelación de Dios para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Porque si Dios nos da un manualito y dice, ahí sí está, ahí están todas las instrucciones, ahí te ves, nos vemos hasta el final de los tiempos, ¿no? No, Dios lo que quiere es que tú y yo abramos el libro y digamos, qué interesante Dios, pero necesito estar agarrado de tu mano para esta travesía, ¿sí? Porque no está claro esto. Ahora, esto es una cosa importante. Dios quiere que nos acerquemos más con Él. ¿Te acuerdas? Intimidad. Hablar y navegar hacia los últimos tiempos no lo podemos hacer si no tenemos intimidad. Dios va a revelar a su iglesia esto y está levantando esta información. Pero también es algo importante, porque de repente salen los expertos en escatología, ¿no? Y los expertos en escatología dicen, yo ya le entendí. Primero es esto, y luego es el milenio, y luego es el arrebatamiento, y luego es esto, y luego el esto y esto, ¿no? Pero la Biblia es clara y nos dice, solo el Padre sabe. Entonces, alguien que te dice, así es alguien irresponsable. Y a lo que voy es esto, yo no te voy a decir, ni esperes, ni me vengas a preguntar, pastor, ¿en qué orden es? No sé. Te puedo decir lo que yo pienso, te puedo decir lo que a mí se me antoja, lo que yo entiendo, pero sería irresponsable si yo te dijera, así es, ¿sí? Alguien que te diga, así es, sin ponerle se me ocurre, yo pienso, pero puedes, o sea, y que le agregue al final, puede estar equivocado. Alguien que te dice, yo no me equivoco, ¿sí? Huye de él. Entonces, y esto por los siglos de la iglesia ha estorbado hablar de este tema. Y de repente hay discusiones y demás. Entonces, hablemos de este tema, pero sepamos que solamente el Padre lo ha hablado. Ahora, lo ha hablado para que tú y yo lo estudiemos. Jesucristo habló de tendencias que servirán de señales para la iglesia. Jesucristo dijo en Marcos 13:29, de la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Entonces Jesucristo, no quiere que pasemos desapercibido ni que nos agarre por sorpresa esto, nos da señales, ¿no? Y entonces Jesucristo ejemplificó el caminar hacia los últimos tiempos como una mujer que está en parto, está embarazada y va a entrar a la labor de parto. Y entonces dijo, cuando viene la primera contracción, como que la mujer dice, sí, ya viene el parto. Y de repente viene otra, 2 días después, y como que dice, no fue algo, ¿sí? Y de repente en el mismo día otra contracción, y de repente en el mismo día 4 contracciones, pues ya la mujer se va preparando. Entonces Jesucristo nos dio algunas señales para que fueran como señales de parto, para que de repente digamos, algo está muy interesante esto, ¿sí? Por ejemplo, dijo que habrá guerras y rumores de guerras, habló de que habrá terremotos, que habrá hambre, persecución a la iglesia. Los hijos se van a rebelar contra los padres. Se predicará este evangelio en todo el mundo. Es parte de las señales y lo necesario, ¿no? Se levantarán falsos maestros y aumentará el engaño. Esto es algo importante porque no queremos ser engañados en este tema. Por eso necesitamos estudiarlo. Mateo 24:36, Jesucristo dijo esto. Pero el día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe. Ni aún los ángeles del cielo, porque de repente dice, es que a mí se me apareció un ángel y me dijo, pues no, pues Jesucristo dijo que ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. A mí me deja muy en paz, porque cuando me hacen preguntas yo puedo decir, solo el Padre sabe. Sí, Jesucristo lo dijo.
¿Sale? Entonces, esto es algo bien importante. Entonces, podemos entrar a hablar de este tema entendiendo esto. Fíjate, amar el regreso de Jesucristo es amar nuestra boda. Jóvenes, hay unos jóvenes que están dando el anillo y demás, ¿no? ¿Anhelan su boda? O de repente dices, ay, sí, me voy a casar en 6 meses. Ay, ¿verdad que unos jóvenes que ya están así, como que ya les anda, ¿no? Y como que y hacen y van a la prueba del pastel y a la prueba de la comida y a la prueba de lo que puedan probar, ¿sí? Y se preparan y la novia entonces va y se hace las pestañas y se hace muchas cosas o sea, se está preparando. Hablar de los últimos tiempos es hablar de nuestra boda. No estás hablando de que estás invitado a la boda, no. Eres la novia. La iglesia es la novia de Cristo. Entonces somos la novia. Y entonces alguien que no se emociona por los últimos tiempos es alguien que no sabe, no ha entendido que hay una boda y que nosotros somos no nomás estamos invitados, que eso ya es grandioso, ¿sí? Tú y yo, la iglesia que es la novia en este concepto, en esta ilustración, vamos a caminar para las bodas del Cordero, así lo dice la Biblia. Y nunca dejaremos de verlo cara a cara, nunca más. A partir de ese tiempo lo vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos emociona. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero ¿por qué no nos vamos preparando? Nos vamos hermoseando, nos vamos limpiando, nos vamos purificando, nos vamos animando. Primera de Tesalonicenses 4:16. El apóstol Pablo escribe esto a la iglesia y dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sí? Entonces, o sea, esto lo conocemos como el arrebatamiento, y algunos piensan que el arrebatamiento es porque Dios nos va a librar de algo. No, el arrebatamiento es porque Dios nos está levantando para esas bodas, para reinar con Cristo para siempre. ¿Sí? Está padrísimo esto, ¿no? No sé si ya te estás animando, ¿no? Como que dices, hijo, o sea, esto está pasando. ¿Me ayudas a pasar la siguiente cabina? Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Dice el mundo. O sea, el cielo es el reino de Dios. Pero ese es el tiempo, hablamos de ese reino futuro. Ese es el tiempo en donde el rey va a descender del cielo a reinar aquí en la tierra. ¿Sí? Ahí es donde me encanta estar del lado del equipo ganador. Porque cuando Él venga, Él va a venir por los suyos. Y vamos a reinar con Él. Déjame hablarte de Apocalipsis. ¿Sí? Cuando digo la palabra Apocalipsis, ¿qué imagen viene a tu mente, no? Yo sé, Hollywood inmediatamente, y las películas y las cosas y demás, ¿no? Entonces, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, que es solo el Padre, ¿sí? Algunos dicen, pues como yo no voy a estar, no voy a estudiar el tema, no voy a leer el libro de Apocalipsis, ¿no? Algunos dicen, como voy a ser arrebatado, pues ya está garantizado, ¿para qué estudiar del tema? No. Fíjate lo que dice Apocalipsis, cómo comienza. Apocalipsis 1:3, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Esto es lo que dice: bienaventurado, ¿bien a qué? O sea, eso es bendecidos, recibirán bendición. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Te decía, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así termina la Biblia, con el libro de Apocalipsis. Lo escribió el profeta Juan. ¿Sí? Y este libro, que es el libro menos leído en iglesia, es el libro que comienza diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, fíjate qué interesante. Hay una bendición especial de leer, oír y guardar.
Es parte del libro. En el versículo 3, no te lo puedes saltar el versículo 3. Tú eres bendecido cuando lees el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Quizá la pregunta que viene es que no le entiendo. Solamente el Padre sabe todas las cosas. ¿Sí? Quizá los mismos profetas no le entendían de lo que escribían. No te preocupes, lo que tienes que hacer es comerlo. Y no te comas las páginas tal cual, sino léelas, devóralas, estúdialas, subráyalas. ¿Sí? Comienza subrayando lo que entiendes y luego lo que medio entiendes y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va dando más revelación. Entonces, el libro que menos se lee y guarda es el que tiene la bendición para los que lo leen. ¿Qué está pasando aquí? Alguien nos está robando de la bendición. Hay alguien que dice, va a haber bendición si lo lees. Entonces, no lo lean. Y le saco una película acá, ¿no? Y los espanto y demás, ¿no? Porque, o sea, ¿verdad que de repente Apocalipsis, quién sabe qué imagen te vino a tu cabeza, ¿no? Apocalipsis es una historia de amor. El libro de Apocalipsis es una historia de amor. Quizá no lo habías visto eso. No, es una historia de terror. No, hay unas cosas difíciles, sí, lo reconozco. Pero es una historia de amor, no de terror. Apocalipsis significa api, que es sin, y calupsis, que es velo, sin velo. O sea, sin velo, y por eso le decimos el libro de la revelación. La revelación, y así comienza el versículo 1, lo vamos a ver ahorita. Es la revelación. Entonces, fíjate, tú has oído, de repente sales de una película, ¿verdad? Y dices, no hombre, esa película estuvo apocalíptica. Y no te hagas, ¿verdad? ¿Sí lo has dicho? ¿Sí? A ver, o sea, esa película fue de mucha revelación, o esa película hablaba, o sea, en novela, de la destrucción de todo porque se cayó el sol y la tierra se partió a la mitad y vinieron los extraterrestres y están chupando el agua y que no, estuvo bien apocalíptica. ¿Cómo? Si Apocalipsis es revelación, se me hace que está mal usado ese término, ¿no crees que sí? Entonces, o sea, ¿ves un poquito cómo nos han estorbado en esto? Apocalipsis es revelación. Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de, ¿qué dice? Pónmelo ahí. Esta es la revelación es la revelación de Jesucristo. Vamos a pasar un tantito ahí. Los evangelios revelan a Jesucristo desde la perspectiva de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Apocalipsis revela a Jesucristo desde la perspectiva de Dios. ¿No se te antoja leer Apocalipsis? O sea, leemos los evangelios, estamos leyendo ahorita el evangelio de Juan y es algo increíble, pero pues Apocalipsis, ¿sí? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces Juan es el profeta y Jesucristo le mandó un ángel para que le diera esta revelación y le escribió. Pero entiende todas esas montañas. Entonces, ¿estás poniendo más atención a lo que dice las películas y las novelas y el Netflix, sí? ¿O le estás poniendo atención a lo que dice la palabra de Dios? Lee la Biblia, pero lee Apocalipsis. Hay una bendición nada más de leerla, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Apocalipsis marca el final de un ciclo o una era, como decíamos, el final de los tiempos. Por ejemplo, en Apocalipsis 7 y 14 se narra la mayor cosecha que hay en la historia, en la iglesia. Como nunca antes van a llegar personas y van a creer en Jesucristo. Y eso está descrito en Apocalipsis. En Apocalipsis se narran las mayores señales milagrosas desde la cruz, como nunca antes. Entonces, fíjate qué interesante. Después del Evangelio de Juan tenemos el libro de los Hechos, ¿sí? El libro de los Hechos habla de la historia de la primera iglesia. El libro de Apocalipsis es el libro de los hechos de la iglesia de los últimos tiempos. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros la iglesia de los últimos tiempos? Ay, se está poniendo bueno esto, ¿verdad que sí? A mí me anima esto. Y lo que Jesucristo nos llama y nos enseña es cómo enfrentar
estos tiempos. Y Jesucristo nos dice puntualmente, la instrucción de Jesucristo para estos últimos tiempos es estar despiertos, que no nos durmamos. Si no leemos Apocalipsis, en cierta forma nos estamos durmiendo. Si no hablamos de este tema, porque a lo mejor alguno de ustedes está aquí y como que le está incomodando este tema, yo digo que no, pues es una historia de amor, es un evento increíble, pero, tenemos que estar despiertos. Jesucristo dijo esto, Mateo 24, 42, el capítulo 24 y 25 de Mateo, es Jesucristo hablando de los últimos tiempos. No dejes de leerlo, está padrísimo. Y en el versículo 42, Jesucristo dice, velad, pues, después de hablar de los últimos tiempos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La instrucción de Jesucristo es velar. Velar significa permanecer despiertos en un tiempo destinado a dormir. Porque a lo mejor hay voces que dicen, no hombre, espérame, todavía no son los últimos tiempos, todavía va a tardar el novio, duérmete tantito. Jesucristo dice, vela, intimidad, despiértate, conoce a Israel, conoce su reino, ora y platica por los perdidos, haz iglesia, vela. Permanece despierto. Él nos está diciendo puntualmente, no ignoren este tema. Él nos dice, oren por este tema. Y entre más oremos, más vamos a caminar en entendimiento. Estudien sobre este tema, balanceado. Sin decir, así es, pero decir, esto es lo que nos muestra la Biblia. Clamen por este asunto. Cantamos, Señor, no tardes. Y no menosprecien las profecías. La Biblia está llena de profecías que predijeron la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Un niño nos es dado, la Virgen dará luz, el siervo sufriente, y se cumplió. Y la Biblia está llena de profecías que hablan de su segunda venida. No menospreciemos estas profecías. Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? En Mateo 25, al final de esta explicación, da esta ilustración. Jesucristo tiene una serie de parábolas escatológicas. Tú dices, ya le entendí. ¿De qué sí? Parábolas escatológicas de los últimos tiempos. ¿Sí? ¿Estamos todo bien? ¿Nadie se durmió? Parábolas, la de las vírgenes es una parábola escatológica. Es una parábola que Jesucristo la dio para que entendamos cómo comportarnos en los últimos tiempos. Y narra de 10 vírgenes que están esperando al novio. Y tú dices, no, pues como un novio y 10 novias, ¿no? Las 10 vírgenes representan a la iglesia. ¿Sí? Y el novio es Jesucristo. Y dicen que ya estaban listas, pero el novio tardó y se dio la noche y se quedaron dormidas. Y de repente alguien dijo, ya viene el novio. Y entonces despertaron y de las 10, 5 tenían aceite para sus lámparas porque era oscuro. Y ese aceite les permitió entrar a la boda. Las otras 5, como no tenían aceite, se distrajeron y no entraron a la boda. Las 5 estaban convocadas a la boda, las 10, ¿sí? Pero 5 no velaron. No estuvieron listas, no llenaron sus lámparas de aceite. Hablar de este tema es llenar nuestras lámparas de aceite, orar, clamar, estudiar, cantar. ¿Tú te quieres quedar fuera de tu boda? O sea, nada más imagínate la escena, ¿no? Ya hiciste todo, lo preparaste, todo, y de repente se te olvidó el día. ¿No? Ya está el novio y de aquí te botó la novia. No, nomás se le olvidó. No. ¿Sí? O sea, yo no me quiero quedar fuera, pero necesitamos velar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, familia? Y orando con Dios acerca de este tema, porque este es un tema que Dios ha estado levantando en los últimos meses y años, ¿sí? En las iglesias. Y Dios me mostró esto, me habló muy claramente cómo abordar este tema como iglesia. Necesitamos familiarizarnos con el tema. Esa es la etapa que estamos. Estamos en una etapa de familiarizarnos con el tema. Que sea un tema que hablemos familiarmente. ¿Cuándo fue la última vez que lo hablaste con tus hijos? Los niños o los jóvenes. O lo conversaste en tu grupo Paz. ¿Sí? Que sea un tema familiar, común, normal que lo hablemos, ¿no?
Ya no podemos decirnos Maranata, ¿no? O sea, nos ponemos muy así, no tienes que hablar así, pero que sea familiar. Pusimos estos 150 capítulos en un plan de lectura. ¿Tienes la imagen del plan de lectura? ¿Sí? Y desde principio del año, con todos los líderes, leímos estos 150 capítulos. O sea, en la misma YouVersion ahí lo encuentras y son 150 capítulos. No tienen explicación, porque es la etapa de familiarizarnos. La idea es que conozca lo que la palabra habla acerca de esto. Ahí están los 150 capítulos, mételo, léelo en grupo, léelo con familia, léelo solito. O sea, familiarízate del tema. ¿Lo vas a entender todo? No. Pero vas a estar familiarizado. Y de repente es arrebato, milenio, ¿no? La abominación desoladora. Y sí, todo eso que sí. Pero estás familiarizado con esto. Pablo dice eso en Romanos 13. Y esto, conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño. Yo creo que es una palabra profética para nosotros. Ya es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, estar despiertos. Es desechar esas obras de tiniebla. La novia no puede llegar con el novio sucia, sin prepararse, en pecado. Necesitamos librarnos de las obras de las tinieblas. Y que eso te sirva de aliento, porque está Jesucristo esperándonos. Necesitamos vestirnos de luz, o sea, de todo lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia para hermosear a la iglesia, para vestirla de lino fino, resplandeciente, para prepararnos. Y tenemos que estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo. Déjame ir cerrando así. Este pasaje en Apocalipsis 1:8 me encanta, ¿sí? Porque Jesucristo hablando de Él mismo, y Jesucristo dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todo esto se centra en Jesucristo. Entiende esto. Jesucristo es el que era. Fue enviado por el Padre por el amor al mundo. Se hizo hombre. Caminó una vida santa y en la cruz tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos. Jesucristo es el que era. Y en su sangre pagó por nuestros pecados y nuestras faltas. Él es el que es, porque Jesucristo resucitó. Y después de un tiempo con sus discípulos ascendió al cielo. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y está sentado, pero yo me lo imagino que está sentado así como que ya queriendo separar, ¿no? Y Él es el que viene. Él es Jesucristo nuestro Señor, el que nos salvó, el que reina en el cielo, va a venir a reinar en la tierra. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y no nos avergonzamos de este evangelio. Este es el evangelio completo. Y no nos avergonzamos de este evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y primero es esto: ¿crees en el que era, en el que es y en el que ha de venir? ¿Es tu Señor y Rey? Cierra tus ojos un momento, porque este es el mensaje que predicamos: que el Padre te ama y ha provisto en Cristo el camino, la vida. Y un día Él va a regresar. No nos ha dejado solos. En el tiempo perfecto Él va a regresar. Y cuando regrese, hallará fe en la tierra. Te hallará a ti creyendo. Y ahí en tu lugar, si tú nunca has hecho una oración por Cristo, hoy es un buen día. Que le digas: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú, Jesús, es el que eras, el que es y el que ha de venir. Señor Jesús, yo te pido perdón por mi pecado, por mi rebelión al caminar a mi manera.
Señor, pero hoy reconozco que tú eres rey y te invito a reinar en mi vida. Y si reinas en mi vida, yo ya no gobierno. Ya no soy yo, lo que opino yo o lo que se me antoja a mí. Ahora eres tú, Jesús, el único que tiene esas palabras de vida, el orden, la guianza. Habla a mi corazón. Espíritu Santo, ven y revélame a Cristo y revélame el camino de Cristo en mi vida. Clama a Él y Él te va a responder. Él tiene vida para ti. Es Cristo el camino, siempre. Y es Cristo el que viene. Nos conviene estar bien a cuentas con Él. Porque entonces no seremos dejados fuera de la boda. No te puedes perder esa boda. No te la puedes perder. Dios está levantando una generación de acuerdo a su corazón, familia. Dios está levantando una generación conforme a su corazón. Y esto no es un llamado solo para algunos. Este es un llamado profético. Esta es una profecía. Dios está hablando y está declarando que muchos se van a alinear al corazón del Padre. No solamente es para algunos, este es para ti. Súmate. Ama lo que Dios ama. Camina con esa pasión. Estúdialo, familiarízate con todos estos temas. Y Dios va a proveer todo lo necesario.